Soy Romina De Luca y esto es Saquen una hoja. Hoy, educación paraestatal, también en pandemia. Gustavo, oyentes. Bueno, la columna anterior tomábamos a la provincia de Buenos Aires como botón de muestra de una escuela sin rumbo. Y decíamos que si algo marca la política educativa en pandemia es que las acciones llegan tarde, que no resuelven el problema central, que es cómo garantizar en mejores condiciones la educación remota, y en el último mes, a esta parte, además nos exponen a la muerte la vuelta gradual a las aulas de forma presencial. Producto de esta incapacidad, en noviembre tenemos los mismos problemas que teníamos en marzo cuando se inició la suspensión del ciclo escolar presencial, agravados, claro está, por el transcurso del tiempo. El tiempo donde estamos por finalizar un año escolar marcado por la pandemia se traduce en la profundización de la desigualdad y la degradación educativa. Este año seguramente será recordado como el peor en la historia de la educación argentina. Pero hoy quiero que discutamos sobre cuáles son las iniciativas que está encarando el gobierno nacional, porque no es cierto que no hagan nada. Más bien, lo que hacen es apelar a una vieja estrategia peronista kirchnerista, que es actuar a través de una red punteril para, comillas, sostener el proceso educativo, en donde el Estado terceriza las funciones que le son propias en esta red punteril. ¿No me creen? Bueno, veamos. En la última reunión del Consejo Federal de Educación, la asamblea número 100, el ministro Trota no quiso anticipar cuándo iniciaría el ciclo lectivo 2021, pero sí que apuntan a garantizar los 180 días de clase. ¿Bajo qué formato? Aún no sabemos, aunque sí sabemos a qué van a apelar. Van a apelar a una educación múltiple con una red de punteros. Pero algo que sí destacó en este sentido es que buscan fortalecer el programa Acompañar para apuntalar las trayectorias con baja o nula continuidad pedagógica. Fue en esta misma reunión y como expresión de este planteo general que oficializaron el programa de promotoras educativas en el barrio Mujica, es decir, la Villa 31 de la ciudad de Buenos Aires. Esto es un claro ejemplo del entramado que queremos describir en esta columna. Se toma la iniciativa de un Instituto Superior de Formación Docente, en realidad un mecanismo de formación popular que fue reconocido como gestión privada, espacio que articula con distintos espacios educativos, inclusive con la Universidad de Buenos Aires, que sus acciones son impulsadas por una organización política social, El Hormiguero, Instituto Popular que lleva el nombre de una docente que militó en el peronismo de base, Dora Costa. El Estado Nacional firmó un convenio para oficializar la iniciativa que tenían en el instituto, donde cada estudiante de profesorado del nivel primario realiza el seguimiento educativo de las chicas y chicos del barrio, vinculándolos con sus docentes. A esos estudiantes del instituto Nación los va a becar para realizar esta tarea. Bien. Por si no quedan claras las redes político-clientelares que traza el peronismo, les voy a citar las declaraciones del senador por la Ciudad de Buenos Aires, Mariano Recalde, quien a propósito del lanzamiento del programa dijo: cuando uno ve a la comunidad educativa y al pueblo organizado, cuando uno ve organizaciones de vecinos y vecinas que se juntan para resolver un problema, cuando vemos que hay militancia, uno enfrenta las cosas de otra manera. ¿Quieren más? Sí, la rectora del instituto dijo que acá Nación replicaba en la ciudad lo que Axel Kicillof hacía en la provincia, que los futuros docentes cumplan un rol en esta etapa de pandemia. Y acá no se trata de autoorganización independiente de los vecinos. El Estado, que es el que debería garantizar en todo el país computadoras, conexión y contratación de docentes para sostener la continuidad pedagógica, no lo hace y beca a estudiantes de un terciario con las características que antes mencionamos para que acompañen a los alumnos. Es decir, está becando a una organización filoperonista.
Se trata de un mecanismo punteril y barato porque es más barato pagar una beca a un estudiante que, como venimos reclamando, contratar un docente. O sea, no estamos hablando de cualquier militancia y de vecinos resolviendo problemas, como decía Recalde, son los vecinos peronistas. Conociendo entonces cuál es el paño, veamos el programa que desarrolla esta idea, es decir, el acompañar que antes mencionábamos. Bueno, ¿por qué principios se rige? Por un lado, a nivel jurisdiccional, el codiseño de políticas educativas complementando las ya existentes para generar solidaridades territoriales. Bueno, el ejemplo más claro es el promotoras del que antes hablábamos, ¿no? Quieren además geolocalizar a los desconectados y crear redes de acompañamiento. Esto se haría, claro está, impulsando la coparticipación activa de todos los representantes locales, distritales y provinciales para unar esfuerzos e ir a buscar a las y los estudiantes. Este programa también crea equipos de referentes territoriales para ofrecer puentes durante el verano o durante el tiempo extraescolar y también acciones a distancia en los territorios en los que no puedan retomarse la presencia física, es decir, la educación física. Física en el sentido de presencial, claro está. Es decir, ¿no? Lo que están lanzando son las escuelas de verano que Larreta anunció antes y tanto le criticaron. Explícitamente indican el uso de las redes comunitarias para todas estas tareas. Es en este contexto que también se promovió además el programa de terminalidad de la escuela secundaria a través de tutorías semipresenciales y prevé la ampliación del sistema de educación a distancia. Hecho que, bueno, fue anunciado a mediados de septiembre y lo que implica es un reconocimiento de que todo un sector desconectado quedará así y se le ofrecerán esos formatos flexibles y degradados para transitar su terminalidad. Cierto es que el programa Acompañar es anunciado con las más bellas y cuidadas palabras, hablan de nociones vinculadas a la solidaridad, el reconocimiento, la participación y el diálogo, entendiendo que la solidaridad, en clave de esta acción estatal, es servirse de la trama de lo no escolar, de las solidaridades extrasistémicas que incluyen las acciones de movimientos, organizaciones sociales, entidades y sindicatos. Obviamente, como veíamos antes, no se trata de cualquier acción extrasistémica, son, una vez más, los lazos del entramado punteril peronista. Y una vez más, como contraejemplo, tenemos a Guernica. Ahí el Estado no impulsó con recursos la solidaridad de organizaciones, más bien buscó combatirlas y erradicarlas. Hablan de acciones solidarias, de esos que van a buscar a los que no están en la escuela, y donde solidaria obviamente quiere decir sin costo, es decir, sin pagar un salario de un docente para perfeccionar esa tarea o de contratar personal para cubrir todos los equipos de orientación escolar en todas las escuelas, que es el personal idóneo para en tal caso ir a buscar a esos desconectados, ¿no? En cambio, se sostienen acciones sociocomunitarias y se fortalecen las experiencias educativas comunitarias. Inclusive, se habla de la creación de mesas que dejen como trabajo permanente estas acciones. No extraña que en este cuadro el gobierno tenga entre sus prioridades el hacer un relevamiento nacional de las experiencias educativas comunitarias, cooperativas y de gestión social. Dicen que quiere reconocer y caracterizar el universo de experiencias pedagógicas que se despliegan en todo el territorio nacional y que son parte de la formación de niñas, niños, adolescentes, jóvenes y adultos para fortalecerlas, ¿no? Pero mejor dicho, deberíamos decir, para tercerizar acciones, sus acciones en ese entramado. Realmente, cuando uno empieza a seguir esta pista, encuentra que esta impronta aparece en múltiples iniciativas. Otro ejemplo sería el programa Redes, que buscan, a través de las universidades, promover la continuidad pedagógica. Y como vimos, en realidad, el programa en la 31 forma parte de esta impronta.
Y acá hay que decir que obviamente no estamos ante una novedad. Más bien, se apela a consolidar un largo sendero construido durante los tiempos normales. El promotor reemplaza al docente, los espacios comunitarios a las escuelas. La diversidad de trayectorias a reconocer y acompañar borran aquellas metas de un currículum único, homogéneo. Y los espacios comunitarios solidarios, la necesidad de construcción y reparación de las escuelas. Esta es una argamasa ideológica que en materia de educación de jóvenes y adultos se cuece hace décadas. En alguna columna tenemos que ocuparnos de la educación de adultos como ese laboratorio en el que se ensayaron, en clave freiriana, las reformas degradantes y precarizadoras que hoy tenemos instalados en el sistema educativo y reciben otros nombres como la Escuela del Futuro, la Escuela 2030. Lo cierto es que de los 70 para acá se construye un mismo horizonte: docentes voluntarios, sedes paraestatales, educación contextualizada al sujeto, regionalización, aceleración de los formatos y uso político punteril. La delegación de tareas es presentada en clave participativa. Así, no nos extraña entonces los magros salarios docentes, que las escuelas se caigan a pedazos, el pagar becas a estudiantes en lugar de contratar docentes que hoy están desocupados. En los 70 era el discurso por izquierda del peronismo verdugo. En los 90 la resistencia al neoliberalismo y a la desaparición del Estado. En los 2000 y contando, la educación popular de un Estado que se decía presente y apelaba, y apela, a lo más rancio de ese supuesto Estado neoliberal, es decir, la conversión de la educación en un proyecto de ONGs y punteros. Un análisis socialista de los problemas de la educación requiere examinar cuando nos están vendiendo gato por liebre. Lo cierto es que las acciones de acompañamiento durante la pandemia no son tan distintas de aquellas encaradas en tiempos normales de un capitalismo en descomposición que vuelve la educación de amplias capas de la población en una mera ficción. Por eso, el personal político de turno apela a su abaratamiento por la vía de la solidaria paraestatalización educativa. No es tan extraño entonces pensar que en el medio de la crisis gigantesca que se avecina, mientras Cristina pide la unidad de la derecha y manda a reprimir a los despojados de todo, ellos están más preocupados por solidificar mecanismos de contención de los futuros rebelados que en garantizar la educación de millones. Para eso apelan a sus punteros. Como venimos insistiendo, y ya a esta altura el oyente repite al unísono, el problema de los desconectados tiene solución: más docentes, herramientas digitales, wifi gratuito y de calidad. En lugar de garantizarlos, hacen como si, mientras solidifican sus propias redes de contención política, claro está. Bueno, Gustavo, hoy dejamos acá. Recordemos que el 30 de noviembre hay que cerrar todo, que en diciembre arranca el PAEPA y nos quedan muchos temas aún por abordar. Amigos, sigan escuchando la radio de Vivido Equivocada, que lo demás es silencio.